Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotras en este nuevo abrazo que es Trátame Bien. Para una servidora, Ana Andrea Villacamacho, es un honor y un gran privilegio que me permitas entrar cada sábado a tu casa, a tu vida, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Los controles son del señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Y hoy tenemos un programa como cada sábado, como cada entrega, súper especial, hecho y producido para ti. Jennifer Peguero, vamos a decirle a la gente cómo conectar con nosotros, nuestras redes sociales y la intro de este negocio de hoy. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes frecuencias de esta emisora Sol FM 106.5, la más interactiva, y que nos siguen, por supuesto, a través de las redes sociales de Trátame Bien Radio. En el portal de YouTube también nos pueden ver y escuchar Sol FM. Recuerden que ya hay muchas personas que están yendo para el interior, estamos en víspera de Semana Santa, y si usted cogió carretera para ir haciendo este scouting de los lugares que va a visitar, pues nos pueden seguir escuchando a través de 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el sur y este y 88.5 para la Bella Samaná, que Ana Andrea nos va a llevar para allá a hacer un programa especial. Así que muy pronto, atentos, que estaremos por ahí. Ay, ya me acabo de enterar, pero espérennos, Samaná, voy a hacer todo lo posible y todos los arreglos, Jennifer Peguero, para darnos ese lujo de llevar radio educativa, radio con propósito para la Bella Samaná. Así es. En las redes sociales, recuerden que pueden interactuar con nosotros en Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho y una servidora, Jen Peguero 30. Les hago la siguiente pregunta. ¿Has sido víctima de acoso escolar? ¿Conoces a alguien que lo padezca? Las personas víctimas de acoso escolar sufren consecuencias a largo plazo que se trasladan a la vida adulta. Frente a esto, tenemos la oportunidad de terminar con este fenómeno y potenciar la resiliencia en los casos en los que aparece. El uso de este término está muy extendido en el día de hoy. Ahora bien, ¿qué se entiende por acoso escolar o bullying? ¿Qué significa este término? El bullying o acoso escolar es un fenómeno que se caracteriza por la intimidación de un abusador sobre la víctima dentro del ámbito escolar. Por lo tanto, se sitúa en esa etapa infantil o preadolescente. Cabe destacar que ser víctima de violencia tiene unas consecuencias para la persona que lo padece y que, a pesar de ser un fenómeno situado a edades tempranas, existen consecuencias a lo largo de la vida adulta. Así que por esto hoy en Trátame Bien hacemos la segunda parte de esta entrega programa especial. Hablábamos del bullying en el ámbito escolar y hoy vamos a hablar de cuál es el impacto del bullying en la vida adulta. Claro que sí, Jennifer Peguero, y para cumplir esa promesa que hicimos pública y que hoy pues estamos honrando, tenemos de nuevo y continuamos con nuestra experta del día de hoy. Ella es psicóloga clínica, especialista y magíster en niños, niñas y adolescentes, en el ámbito clínico sobre todo, y pues me refiero a Valeria Rassi, conocida en las redes sociales como @nube psicológica. Valeria, hola, gracias del alma por acompañarnos de nuevo en este programa de hoy, que es tuyo también. Gracias por esa calurosa bienvenida, Andrea. Súper contenta de poder darle continuidad a un tema tan importante y que todavía causa tanto impacto en nuestras sociedades. Claro que sí. Valeria, ¿cómo yo reconozco un niño, niña o adolescente que ha sido víctima del bullying en el ámbito escolar? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Qué características tiene esta forma de violencia disfrazada, pero forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes? Claro, un niño que está siendo víctima de bullying o acoso escolar, podemos utilizar los términos también de manera indistinta, es lo mismo,
puede presentar algunas características, algunos síntomas que nos alertan. ¿Sí? Como por ejemplo rechazo a ir al colegio, quizás el día anterior, por ejemplo el domingo, el niño puede estar muy nervioso, experimentar mucha ansiedad o mucha negativa a ir a la escuela, puede tener pesadillas y expresarlas acerca del episodio que está viviendo, puede estar aislado, irritado. Puede cambiar también, por ejemplo, sus rutinas o las cosas que generalmente le brindan placer, puede ser que en algún momento ya no. Hay depresión, mucha depresión se puede ver sí, en los niños. Claro, puede haber muchos síntomas de depresión como estos, ¿no? Como irritabilidad, aislamiento, la pérdida de placer en actividades que antes disfrutaba, no querer permanecer en los espacios del colegio. Tristeza puede darse también. Y esa misma tristeza, Valeria, también traducirse en las consecuencias de la que vamos a hablar en breve. ¿Cómo manejamos los padres que nos hemos dado cuenta con algunos de los indicadores que tú nos has dado como experta y otros? ¿Cómo manejamos los padres cuando yo, por ejemplo, soy mamá o papá de un niño que es víctima? ¿Y cómo lo manejo cuando yo soy papá o mamá de un niño que es agresor en el ámbito escolar o de una persona agresora? Claro. Puede ser niño o niña, adolescente. Sí, siempre es bueno estar pendiente de los cambios, sobre todo los primeros cambios son en el humor, en la conducta, en los hábitos, en las rutinas, en los intereses. Es importante que si tu hijo, esta persona que nos está escuchando, si tu hijo está teniendo alguno de estos cambios y ves también que está mostrando mucho rechazo a estar en el colegio o el colegio se ha vuelto un lugar que él constantemente está criticando o del que de pronto habla negativamente, es bueno vigilar si de pronto está siendo víctima también de acoso escolar. Es importante que no se espere el momento para poder hablar sobre lo que nos indica que alguien está siendo víctima, por ejemplo. Hay veces que podemos creer que los hijos no van a ser víctimas de bullying, ¿no? Como eso es algo que no le puede pasar a mi hijo. O bueno, en el colegio de mi hijo no creo que eso pase, pero lo cierto es que cualquiera puede ser víctima de bullying. Y es importante que con los chicos desde muy pequeños hablemos cuáles son esos indicadores que les hacen saber que no están siendo bien tratados, que están siendo violentados, que no están siendo escuchados, que están siendo abusados, etcétera, para que ellos también puedan tener la facilidad de poder comunicarle a un adulto de confianza esto que está viviendo. Porque en la medida en que el niño pueda comunicarle a un adulto de confianza, el adulto es quien puede tomar las medidas para entonces proteger al niño de que esto se siga perpetuando. ¿Y qué medidas como adulto? Si yo estoy de un lado y si estoy del otro, como papá, como mamá, ¿qué hago? ¿Qué tú nos aconsejas? Es bueno que puedan primero hacer una reunión con los directivos del colegio, eso en primer lugar, no directamente con los niños, por ejemplo, no es que directamente el papá va a ir a hablar con el niño que es agresor, porque también es un menor de edad. Exactamente. Mira, tú agrediste a mi hijo. Como que son. Claro, primero tenemos que hablar. Eso se da mucho. Claro, por eso lo digo, se da bastante. Primero, lo más importante es poder hablar con los adultos. Primero, para saber si el colegio tiene una política anti-bullying y si ellos están al tanto de lo que está pasando, porque muchos colegios no se dan cuenta. Y los niños a veces tampoco lo comunican. Ni tienen política de anti-bullying, ni lo saben manejar. Así mismo es. Entonces, en la medida en que los padres puedan responder a lo que el niño está viviendo, en primer lugar se le hace saber al niño que cuenta con personas que se preocupan por él. Y eso hace que ese ciclo de violencia pueda tener más posibilidad de terminarse. Y también el colegio, mientras esté abierto y dispuesto a poder tomar las medidas necesarias, protege al niño, en primer lugar al niño víctima, y también puede, con el niño que es agresor, sugerir un proceso psicológico, un proceso de acompañamiento para él y su familia. Porque hay muchos padres que no saben que sus chicos están haciendo esto en el colegio. Entonces es importante que estén al tanto de lo que está sucediendo. No para ejercer un castigo que al final también perpetúa la violencia. No es que yo voy a llegar a la casa y le voy a dar 4 palos a mi hijo agresor, porque es lo mismo. Estoy más bien mandándole el mismo mensaje. O sea, tengo que atacar lo que está pasando con un acompañamiento adecuado para saber qué le ocurre a mi hijo. Ana Andrea y Valeria, comentarios que yo he escuchado, por ejemplo, de adultos que dicen, no, porque ahora todo es bullying, ahora todo es acoso, todo es violencia. Todo es violencia, vivimos en una generación de cristal, porque antes en el colegio, en la escuela relajábamos de tal forma.
¿Cómo establecer cuando se trata, o diferenciar más bien, cuando es un relajo y cuando se está siendo víctima de bullying? Claro. Y hago dos preguntas en uno. Ya cuando se identifica, ¿cómo prevenirlo? Claro, eso que comentas es muy importante, Jen, porque es cierto, es un comentario bastante común, sobre todo de personas que ya son más adultas. Sí, y que posiblemente también atravesaron estas experiencias, pero no reconocieron que estaban siendo víctimas de acoso. Siempre que haya una víctima, hay acoso. Si esta persona se siente mal, es decir, está expresando que ya se siente incómoda y esta persona que es agresor no está respetando ese límite, sino que perpetúa todavía el relajo, y lo hago entre comillas porque no es un relajo, entonces ahí ya se instala un acoso. Es diferente un hecho aislado de un momento que la persona exprese no me gusta esto, o que la persona se esté dando cuenta, quien está ejerciendo el relajo, mira, discúlpame, esto no se hace, o que eso termine allí. Ya eso no es bullying porque se acaba. O sea, la constancia con la que se ejecuta esa. Exactamente, para que sea actividad. bullying tiene que ser constante. Exacto. Y tiene que haber un nulo reconocimiento de los límites. O sea, tú me estás diciendo y yo estoy viendo que te estás incomodando y no me importa, más bien me da que te estoy intimidando más, me da más poder. Exactamente, allí se instala el acoso. Wow. ¿Cómo prevenirlo? Sí. Andrea, antes de que pasemos, que también Jennifer me lo comentó, ¿te refieres, Jen, a dentro del contexto escolar? Dentro del contexto escolar. Buenísimo. Mira, es como lo mismo que pasa con los padres. No es bueno esperar el momento, ni podemos vivir en una burbuja de que no, en mi colegio eso no va a pasar. Si, por ejemplo, yo soy director o profesor, no, donde yo estoy eso no va a pasar, no. Inmediatamente, antes de que ocurra el hecho, es importante que dentro de las aulas se abran primero espacios para la integración. Es decir, que podamos hacer actividades para que los chicos compartan con todos, porque es muy común que en los colegios, como nos pasa también en la vida adulta, en los trabajos, etcétera, tengamos grupos, ¿sí? Con quienes más nos sintamos identificados, con quienes más nos sintamos cómodos. Pero es bueno que podamos hacer actividades de integración, que podamos poner a los chicos a compartir con otros para que se puedan conocer, que podamos hablar claramente de lo que es la violencia dentro del contexto escolar con ellos, cómo identificarla, a quién recurrir, para que todos estén al tanto, primero de cómo identificar la violencia y también a dónde acudir cuando están viviendo una situación de este estilo. Con los chicos que son más grandes, es muy positivo también abrir mesas de diálogo, mesas de debate, para hablar sobre qué son los buenos tratos, los malos tratos, pero las actividades de integración propiamente, es decir, cuando vamos a la acción, por ejemplo, si yo estoy viendo que hay un niño que come solo todo el tiempo en el colegio, ¿no? Yo como profesor es bueno que investigue qué está pasando, si es que el niño directamente está siendo aislado o es que no se siente en confianza de integrarse porque o es nuevo, es muy tímido, o es tímido o tiene una característica peculiar que hace que él se sienta diferente a los demás. Entonces, como profesor o directivo es bueno que yo haga actividades dentro del aula de integración para que eso también se vaya eliminando. Hay grupos que lamentablemente, porque es lamentable, son un poco más vulnerables a sufrir de acoso escolar. ¿Tienen alguna condición especial? Exactamente, personas que están en condición de discapacidad o chicos que pueden llegar a ser muy tímidos, por ejemplo. También otros grupos más específicos como emigrantes o como grupos, por ejemplo, de nivel socioeconómico distinto al resto. Si tengo alguna característica física diferente al resto de mis compañeros. Hay como ciertas características que nos pueden hacer más propensos al sufrir bullying. ¿Cuál es la personalidad que desarrolla un adulto cuando ha sido víctima de bullying en la infancia? Qué pregunta tan interesante. ¿Qué pasa? Producción me te lanzó esa pregunta. Bueno, la verdad es que no hay una personalidad específica porque la personalidad se nutre de muchas experiencias. ¿Sí? No podemos decir, bueno, una persona que sufrió bullying va a ser de esta manera en específico. Okay. Y aquí voy a hablar por qué. Cuando un niño o adolescente está frente a una situación de acoso escolar y puede contar con factores de protección, un factor de protección es, tal como lo dice el término, es una persona, contexto, situación que amortigua el factor de riesgo, que en este caso sería el bullying. Okay. Entonces, ¿qué hace? Esto puede generar que para el niño sea más fácil ser resiliente o que para el niño sea más sencillo no desarrollar algún problema de salud mental porque hay otros que lo están apoyando. No significa que no va a generar secuelas, pero mientras eso pueda ser trabajado en un contexto, por ejemplo, Andrea, psicológico, o que la familia de él reciban el apoyo, entonces se reducen las posibilidades de que en la adultez esas secuelas continúen. O sea, no hay una personalidad específica porque hay muchos factores que intervienen, pero ahora bien,
Vamos a hablar del niño que no ha sido atendido, que nadie le hizo caso, Exacto. que de pronto fue ignorado. Ay, pero eso son cosas O que de eso pasó muchacho. normal, Exactamente. supuestamente normal. Es así. Cuando se sufre bullying, eso se puede convertir también en una situación traumática. Está la situación traumática y el trauma. La situación traumática es literalmente las circunstancias, es decir, lo que está pasando. El trauma es todo lo que se genera a raíz de esa situación traumática que puede dejar secuelas. Entonces, nuestro cerebro es un órgano muy, muy interesante y tiende a hacer asociaciones. Por ejemplo, si yo en el colegio todos me rodeaban y me golpeaban, por ejemplo, todos me rodeaban y me golpeaban cuando yo estaba en el contexto escolar. Quizás, si yo estoy en mi área de trabajo y yo veo que hay personas que me rodean, eso me va a activar las alarmas, aunque no sea una situación amenazante, porque es algo que se ha registrado en el cerebro como una experiencia sensorial. Entonces, yo estoy viendo que todos están rodeados y siento que me van a atacar, aunque eso no esté pasando. Cuando una persona ha vivido una situación traumática y se ha instalado un trauma, hay una hormona que todos generamos, que es el cortisol, que es la hormona del estrés. Esta hormona se libera, tiene dos funciones. En primer lugar, bueno, se libera para alertarnos de que hay una situación estresante, pero también sirve como reguladora, es decir, nos va a ayudar a que nosotros podamos actuar frente a la situación estresante y después ya vuelve a la normalidad. Cuando nosotros estamos viviendo, por ejemplo, estrés postraumático, esa hormona nunca deja de segregar y nos mantenemos en un estado de hipervigilancia. Entonces, para mí todo es o me van a atacar, o yo soy el malo, o yo estoy haciendo algo que a la otra persona le puede molestar. O sea que afecta, Valeria. Sí, claro que afecta, sí, así es. Y el bullying que se da en la escuela, en la niñez, tiene un impacto muy profundo. Tiene el impacto de adulto. Entonces, es una forma de violencia que afecta, que lacera, que genera dolor, que no contribuye a tu desarrollo integral como ser humano, definitivamente, Jennifer Peguero. Sí, y precisamente antes de que entremos a la etapa adulta, para concluir ya de este tema con la infancia del bullying, miren, estoy como que con el corazón arrugado por uno de los testimonios que veo que nos compartieron a través de las redes sociales. Subimos un extracto del programa anterior. Un testimonio. Y hay una madre que comparte su testimonio, que lo voy a resumir. Claro. Ella dice que tenía a su niño desde cuarto de kinder hasta 7º grado en un colegio muy caro y que ese niño sufría bullying hasta de los maestros, porque le decían bruto, que le decían que él no servía para nada. Y que luego ese niño también se interesó por la música y los maestros le decían que él no servía para la música, los maestros del colegio. Lo llevaron a una psicóloga. En ese momento el niño no se sentía cómodo con esa psicóloga para desahogarse, hasta que la madre buscó ayuda y le refirieron un centro especializado, que ahí sí le brindaron ayuda, y el niño se abrió con esa psicóloga y le expresó incluso que intentó hacerse daño. Entonces ella dice, mi hijo sufrió tanto en silencio y cuando me daba cuenta de que algo pasaba, él me decía que estaba bien, tenía miedo de hablar, hasta que lo llevé al colegio donde ya está terminando su último año del bachillerato, con terapia, con una gran psicóloga clínica de Sedimat. Mi hijo mayor, su padre y yo, y mi hijo es otra persona, alegre, ya tiene amigos, conversa más y se comunica mejor. Pero ella dice que esos primeros años del niño, y que la alerta fue que ella le dijo que no quería más estar, el niño le dijo que no quería estar más en ese colegio. Ese es uno de los testimonios. Dice otra persona, Ariana, dice, eso es una situación muy difícil. Tengo personas adultas haciendo bullying a mi niño. Hay que estar muy atento porque hasta los adultos son muy maduros en ese aspecto. Y otra persona dice que en los centros educativos el personal educativo no está preparado muchas veces en los colegios. Wow, Valeria, estos dos testimonios que nos escriben nuestros seguidores en las redes sociales, en Instagram, ¿qué le tenemos que decir a ellos? A mí también, al igual que Jennifer Peguero, se me arrugó el corazón de veras cuando leí y quisimos responderle en el aire. Claro. Lo primero que me llega al pensamiento es a esa mamá, quizás en algún punto, no lo sé, pero me voy a adelantar a decirlo, quizás pudo haberse cuestionado qué hizo ella mal. Y es importante decirle a esa mamá y a ese papá que ellos no tuvieron la culpa de que su hijo también fuera víctima de bullying. Y que muchas veces los chicos no hablan porque tienen vergüenza, porque no quieren causar problemas, porque piensan que ellos son los que tienen la culpa, aun cuando los papás están allí disponibles para ayudarles. Fíjense cómo esta mamá después fue y buscó la ayuda. O sea, ahí mismo ya se enteró, buscó la ayuda necesaria. Entonces, mamá, si nos estás escuchando, tú no fuiste culpable.
tu hijo tampoco, ni papá que nos estás escuchando. Y qué bueno que buscaron la ayuda, porque Exacto. eso es un factor de protección. Ese niño tiene menos posibilidades de sufrir esas secuelas en la adultez porque ahora fue atendido a esta edad. Wow. Nos vamos a comerciales, señores. Las personas que nos están llamando, ya cuando regresemos en la pausa. Entramos con ustedes. Entramos con ustedes, no se preocupen.